Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia. Oramos para que a través de la palabra tú puedas edificarnos y construirnos, Señor, para poder llevar a cabo tu misión. Señor, siempre ha estado en tu mente y en tu corazón equiparnos para que podamos hacer el trabajo del reino de Dios. Así es que quiero agradecerte por lo que estás haciendo a través de tu palabra. Te honramos a ti, Espíritu Santo. Tú vives en nosotros y tú haces real la vida de Jesús en nuestra vida. Y deseamos que la gloria de Jesús se manifieste a través de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Se escucha fuerte, ¿verdad? Ok. Muy bien. Saludamos a las personas que están en el streaming. Esperamos que puedan escuchar bien, que puedan disfrutar este tiempo donde vamos a estar compartiendo el mensaje. Bueno, les quiero contar que estamos en una serie que se llama Batalla Espiritual. Y esta serie tiene diferentes mensajes, por lo tanto, cada domingo vamos a continuar con la serie, pero cada domingo tiene un énfasis diferente. El énfasis de hoy es este: prepárate para ganar. Prepárate para ganar. Dile a la persona que está a tu lado: prepárate para ganar. Ok, si vamos a hablar acerca de esto, quiero referirme a Santiago capítulo 4, del versículo 7 al 8. Nosotros vemos aquí este pasaje de Santiago y donde nosotros somos invitados. Me parece que se está escuchando muy fuerte. Por favor, si lo pueden regular. ¿Es eco? Ya. Lo que pasa es que hablo muy fuerte, entonces igual se multiplica. ¿Ya? Santiago capítulo 4, del versículo 7 en adelante, se nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Ok? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Claramente, este mensaje de Santiago nos habla acerca de que cualquier persona que quiere resistir al diablo lo debe hacer, lo puede hacer si está sometido a Dios. No hay ninguna persona que pueda resistir al diablo por sí mismo. Solo quien puede resistir al diablo es una persona que está sometida a Dios, una persona que está bajo autoridad, que está alineada bajo su autoridad. Entonces, es muy importante que comprendas que tú y yo estamos envueltos en una batalla espiritual. Ok. Cosas que ocurren, ¿ya? Tú y yo estamos envueltos en una batalla espiritual. Es por esa razón que el diablo puede estar cerca de ti. Pero dice: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Algo que me llamó mucho la atención hace mucho tiempo atrás cuando leí este versículo, cuando dice huirá de vosotros, el sentido que tiene es que va a huir despavorido, espantado. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Huirá de vosotros significa que va a huir despavorido y espantado. Y esto es bien interesante porque tú no puedes hacer que el diablo quede despavorido o espantado con tu persona. Pero cuando la persona de Dios está en tu vida, cuando el diablo ve que tú estás bajo la autoridad de Dios, cuando el diablo sabe que tú sometes tu vida a Dios, entonces tienes autoridad. Fíjate que es interesante este pasaje porque dice: someteos a Dios, y quien resiste al diablo no es Dios, sino que eres tú. Resistid al diablo es una orden para los creyentes. Y el diablo va a huir de vosotros. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Nosotros tenemos un mensaje de gracia donde sabemos que Dios se ha acercado a nosotros, donde sabemos que Dios ha tomado iniciativa, donde sabemos que Dios es quien nos busca. Esa es una parte importante de nuestro mensaje acerca de la paternidad de Dios. Pero otro mensaje importante es que nosotros también como hijos necesitamos permanecer cerca del Padre, en la casa del Padre, porque nosotros igual podemos tomar la decisión como el hijo pródigo. Entonces, si estamos como hijos pródigos, no podemos decir que estamos en la casa del Padre o que estamos cerca del Padre. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces, es muy importante que comprendas que en esta relación hay una iniciativa de Dios, pero también hay una respuesta nuestra como hijos. Y nuestra respuesta como hijos de estar bajo su autoridad, estar en su casa, representa nuestra autoridad. Para que tú puedas funcionar en tu autoridad, tienes que estar bajo autoridad. ¿Aló? Interesante, ¿no? Bueno, siempre me pasa que en el primer mensaje digo una cosa y después digo otras cosas, pero está bien conmigo. ¿Amén? Estoy entrando, ¿ya? Estoy entrando. Una de las cosas claves es entender que tu destino en la vida, tu destino en el reino, es y depende de tu victoria presente. Cuando hablamos acerca de destino, hablamos de futuro. Pero tu futuro depende de tu victoria presente. Entonces tienes que asegurarte sobremanera de que debes transformarte en una persona que vence en la vida. Es decir, tienes que prepararte para ganar. Y hay un autor que dice lo siguiente, dice, la mejor forma de defensa es tu ataque. La mejor forma de defender es atacar. Parece que Bielsa entendió eso. Bielsa fue uno de los entrenadores del equipo nacional que entrenó a los jugadores de esa forma. Todo el tiempo los entrenadores enseñaban a defender. Pero Bielsa cambió la mentalidad de los jugadores chilenos que los llevó mucho más lejos. ¿Sabes por qué? Porque les enseñó a estar en el frente de ataque. Y Jesús es como, o Bielsa es como Jesús. No, Bielsa es como Jesús. Jesús te va a entrenar no para que defiendas solamente, sino para que tú seas una persona que ataca, que esté en el frente de batalla. En 1 de Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí básicamente está hablando acerca de las personas que nacen de nuevo, las personas que son nueva creación. Las personas que han tenido la experiencia de morir al viejo Adán y nacer al nuevo Adán. Dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. En otra versión dice, vence al mal o vence la maldad. ¿Ok? Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Es importante esto porque mira lo que dice el libro de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La persona que vence al mundo es aquella persona que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero decirte 10 cosas por lo menos que son importantes con respecto a la fe. Y voy a hacerlo rápidamente porque nos va a tomar mucho tiempo si vamos uno a uno. Primero, la fe de que Jesús es el Cristo. La fe de que Jesús es el Mesías. La fe de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda cosa, la fe de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercero, la fe de que Jesús fue crucificado y sepultado para
otorgarnos el perdón de los pecados. La fe de que Jesús resucitó de los muertos para nuestra justificación. La fe de que ya no vives tú, sino que es Cristo quien vive en ti. La fe de que Jesús vive en ti por medio del Espíritu Santo. La fe de que Dios es poderoso para guardarte sin caída. La fe de que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. La fe de que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. La fe de que tienes las armas poderosas suficientes para vencer en el campo de batalla. 10 cosas acerca de la fe. Y este no es un mensaje positivista que esté centrado en mí o en ti o en el humanismo. Todo lo que estoy describiendo aquí, estos 10 puntos, habla acerca de la fe en una persona. La fe en algo que hizo esa persona. La fe en algo que dijo esa persona. Y esa persona es Jesús. En el libro de Apocalipsis se nos habla acerca de la recompensa, el galardón, el premio que van a recibir, ¿quiénes? Los vencedores. Al que venciere, dice, todo el tiempo. Juan, escribiendo a la iglesia, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el huerto. Eso es lo que dice Jesús, al que venciere. Al que venciere, le daré el maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo. Al que venciere, le daré autoridad sobre todas las naciones. Al que venciere, le daré vestiduras blancas. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, le haré columna de la ciudad de Dios. Escribiré el nombre de Dios y mi nuevo nombre. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como mi Padre me ha hecho sentar en su trono. Al que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice Apocalipsis que no entrarán los cobardes, solo los que vencen. Wow. Doble wow. Entonces es muy importante que comprendas que el Evangelio, si bien el Evangelio nos rescató con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de esclavitud, con una mentalidad de poca cosa, de insuficiencia, cuando Jesús viene a vivir dentro de ti, o cuando tú vives en Él, Él viene y cambia tu mentalidad. El pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud. Y Dios les dijo, yo los voy a hacer entrar a una tierra que fluye leche y miel. La razón por la cual no pudieron entrar a las ciudades y a las tierras de Canaán en 3 días fue básicamente por falta de cambio de mentalidad. Ellos, siendo libres, se seguían viendo como esclavos. Saliendo de la esclavitud, nunca comprendieron cómo conquistar. Entonces es muy importante el cambio de mente, el cambio de mentalidad. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres nueva creación, si tú eres hijo de Dios, todo eso reside en tu interior, en tu espíritu. Tu espíritu tiene que transformar tu alma y tu alma tiene que dirigir tu cuerpo. No es al revés. Hay personas que viven desde el cuerpo, desde las sensaciones del cuerpo. Y están controlados por una mentalidad, por emociones y por una voluntad que está contraria a Dios. Viven desde el alma. Y allí trabaja la carne, entre el cuerpo y el alma. Pero para que tú puedas vencer y entender cómo vencer, tienes que vivir desde el Espíritu. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11, dice, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Y no amaron la vida presente como para tener temor a morir. ¡Wow! Interesante esto. Una de las cosas que uno ve en la Biblia
En Juan capítulo 20, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos: a quien ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Esto habla acerca de que tu victoria sobre el mal, tu victoria para vencer la tentación, vencer el pecado, vencer al maligno, tu victoria es la victoria de otras personas. Porque cuando tú has sido ofendido, herido y se ha causado dolor a tu corazón por causa de alguien, cuando tú lo perdonas, entonces tú puedes perdonar. Pero cuando tú no perdonas, estás atado tú y está atado el otro. Entonces el perdón es clave en esto. Por eso dice: a quien tú le perdones los pecados, le serán perdonados. Mateo capítulo 6 habla acerca de la oración del Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Todo eso que hemos leído en algún momento. Dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Es decir, cuando tú sabes que eres perdonado, cuando tú has tenido la experiencia del perdón de Dios, entonces estás listo para perdonar a otras personas. Y el perdón de Dios es tu victoria. Y el perdón hacia otros es tu doble victoria. ¿Por qué? Porque al perdonar a otras personas, tú te liberas de la influencia, el control o el acceso del enemigo. Porque cuando hay falta de perdón, tú haces que el enemigo tenga acceso a ti. Porque la falta de perdón perturba. La falta de perdón trae mentiras y engaños. Uno empieza a manipular qué decir. Uno empieza a decir: cuando lo vea le diré tal cosa. O cuando has conversado y discutido con la persona, tú dices: debía haberle dicho esto. Con eso, ¡pah!, lo mataba. ¿Por qué? Porque la falta de perdón perturba. Entonces tu victoria es la victoria de otros. Tu libertad es la libertad de otros. Tu avance es el avance de otros. Cuando tú estás perdonando a alguien, le estás diciendo: yo he sido perdonado por el Dios de gracia. Yo he tenido acceso al Dios de gracia. Por lo tanto, tú estás dando acceso a la persona, al Dios de gracia. Le estás diciendo: así como Dios me ha dado una oportunidad, yo también te doy una oportunidad. Fíjate que Pablo habla acerca de que Cristo Jesús siempre nos lleva en triunfo. Entonces aparece la palabra victoria o vencedor y ahora aparece la palabra triunfo. Dice: sean dadas gracias a Dios porque siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Como estamos hablando acerca de prepararnos para ganar, me quiero referir a una cita del libro del arte de la guerra, de Sun Tzu. Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra. Mientras que los guerreros derrotados van primero a la guerra y luego tratan de ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de entrar al campo de batalla, tienes que tener una mentalidad para ganar. Cuando David fue al campo de batalla, había un hombre gigante de 2,80 metros aproximadamente, Goliat, filisteo, un hombre de guerra, preparado para la guerra, y estaba diciéndole a Saúl y al ejército de Saúl: envía a uno de los tuyos, y si me venciere, todos nosotros les serviremos a ustedes. Y nadie tenía el valor de pararse frente a Goliat. Y de pronto llegó un cabro chico, de Tocopilla, que jugaba bien, que brilló en el mundo. Y él escuchó estos dichos, porque por 40 días Goliat estaba diciéndole en la mañana, al comenzar el día, a todo el ejército de Israel estas palabras. Y David, cuando llegó, dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Dios? Así es que David
como venía encomendado por su padre, trajo la comida para sus hermanos y se acercó a los soldados a preguntar si alguien iba a ir, hasta que por ahí escucharon, ¿por qué tanto interés? No, es que yo puedo ir y pelear con Goliat. A veces cuando estás en el campo de batalla, ya estás vencido mentalmente. Necesitas entrar desde afuera o ver desde afuera para convertirte en una persona que vence. Entonces David fue a Saúl para poder pedir permiso para pelear. Y todo el mundo se reía porque decían, eres un muchacho. Este hombre es un hombre de guerra. ¿No ves su estatura? ¿No ves que está entrenado? ¿No ves que tiene armas? ¿Con qué vas a pelear tú? Saúl le pasó su armadura. Yo no sé si lo hizo para ridiculizarlo. No sé si lo hizo, bueno, tiene tanto valor que capaz que si gana me voy a llevar los galardones porque le di mi unción. No lo sé. El asunto es que David comenzó a caminar y se dio cuenta que el traje no le andaba bien, le incomodaba. David se fue al río, tomó 5 piedras, las puso en su mochila y fue contra Goliat. Pero con una sola piedra que le dio en la cabeza, lo derrotó. Y corrió hacia él y cortó su cabeza. ¿Por qué? Porque él está de alguna forma actuando en base a lo que dice Sun Tzu. Los guerreros victoriosos ganan primero. Él había ganado primero en lo secreto, en lo privado. Nadie vio su victoria, pero él, defendiendo las ovejas de su padre, mató osos y leones. Tú, antes de ir al campo de batalla, necesitas vencer primero en el lugar privado. Y el lugar privado es donde se desarrolla tu carácter, es donde se desarrolla tu espíritu, es donde se desarrolla tu fe, es donde se desarrolla la visión para conquistar. Nadie sabía acerca de David, pero cuando él derrotó a Goliat, decían lo siguiente: Saúl mató a miles, David mató a 10,000, porque un gigante como Goliat representaba 10,000 soldados. Eso es lo que significa esta frase de Sun Tzu. Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra. Es decir, tienes que asegurarte que estás ganando la batalla interior. Tienes que asegurarte que estás ganando terreno en tu vida espiritual. Tienes que asegurarte que estás literalmente desarrollando tus hábitos y disciplinas espirituales. El plan del enemigo es que tú luches en la carne, que tú salgas al campo de batalla y luches en la carne. Si lo haces de esta forma vas a estar perdido, no puedes vencer. El plan de Dios es entrenarte para que vivas en el Espíritu. Pero para que vivas en el Espíritu, Dios tiene planeado que te desarrolles espiritualmente. Y parte del desarrollo tiene que ver con las disciplinas espirituales. Oración, que tiene que ver con tu devoción con Dios. Silencio, aprender a silenciar tu alma para escuchar al Espíritu. Palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae fe. Obediencia, es decir, un alto compromiso con cada una de las cosas que Dios te está revelando. Ayuno, es la determinación de entrar por las puertas del enemigo y derrotar. Meditación, tiene que ver con memorizar y hacer capital de fe en tu vida. Soledad, hay gente que no sabe estar sola. La soledad es parte de tu vida espiritual. Tienes que aprender a estar solo contigo mismo. Retiro, eso básicamente tiene que ver con apartarte y consagrarte para Dios. La mayoría de los cristianos han olvidado eso. Si planificas fracasar, vas a fracasar. Si planificas vencer, vas a vencer. Cuando pensamos en las disciplinas espirituales, tenemos que de alguna manera acercarlo a nuestra vida. A nadie se le olvida comer, a nadie se le olvida dormir, a nadie se le olvida hacer su aseo personal.
Sin embargo, tienes que entender que la vida espiritual es exactamente igual. Necesitas desarrollar disciplinas. Una de las disciplinas es congregarse, reunirse con los santos, ser parte de una comunidad. Disciplina. Nadie deje de congregarse, más aún cuando vean que los tiempos se vuelven difíciles. La segunda cosa es compartir lo que estás recibiendo. Si vienes a la casa del pan y Dios te alimenta, entonces tienes que decirle a la gente dónde está la casa del pan. Es compartir el evangelio. La segunda cosa o tercera cosa tiene que ver con lo que aprendes en el discipulado, comienzas a discipular a otras personas. Lo tercero es orar por la sanidad de las personas, por la liberación, por la restauración. Que te apasione ver que la gente esté bien. Amor es buscar el máximo bienestar del otro. Quinto, sexto, tienes que enfrentarte al enemigo cuando el enemigo tiene asediada a una persona o tiene controlada a una persona. Consejería, parte de un proceso de ayudar a las personas para encontrar una orientación. Tienes que entender que en el campo de batalla nada es neutral. En la guerra se usan estrategias tácticas para vencer al enemigo. Si tú comprendes esto, vas a usar las estrategias tácticas para derrotar al enemigo. Pero si tú ignoras las estrategias tácticas en el campo de batalla, el enemigo va a usar las estrategias tácticas para derrotarte a ti. Y te voy a mostrar algunas cosas de estas que te van a ayudar. En el campo de batalla, tú siempre te estás entrenando para pelear. O estás en el campo de batalla luchando. O sales del campo de batalla y comienzas a analizar qué pasó, por qué me hirieron, cómo recibí este golpe, cómo no me di cuenta, cómo se me murió un compañero. Si permaneces en pie saliendo del campo de batalla, tienes una posibilidad y oportunidad para analizar la secuencia de la lucha y puedes crecer para volver al campo de batalla y vencer. ¿A cuántos Dios le está hablando esta mañana? En todo ejército se requiere un equipo de combate de alto entrenamiento. En todo ejército se requiere un equipo de combate de alto entrenamiento porque este equipo lo que hace es que multiplica las fuerzas, resiste el combate y mantiene el avance en contra del enemigo. Y este equipo de combate altamente entrenado son personas que oran en forma privada en sus casas. Oran por el liderazgo, oran por las familias, oran por el discipulado, oran por el evangelismo, oran por la ciudad, oran por la nación. Personas que se levantan y apartan tiempo para hacerlo. Son personas que se reúnen en equipos de intercesión. Porque son personas que entienden que son un equipo de avanzada. Un equipo para mantener el avance del reino de Dios. Un equipo de combate para resistir al enemigo. Un equipo que multiplica fuerzas. Cinco formas en las cuales tú vas a experimentar el ataque. O 5 formas en las cuales tú puedes atacar. Número 1, ataque combinado. El ataque combinado es que tú recibes a Jesús. Comienzas a congregarte, eres parte de la comunidad y participas de la adoración. Luego comienzas a servir en alguna área de la iglesia, pero encuentras que necesitas más herramientas y comienzas a discipularte. Luego te das cuenta que lo que tienes es suficiente y comienzas a salir y compartes. Un ataque combinado puede ser como un equipo
de salida que tiene que ver con Reino en Movimiento. Por un lado interceden, por otro lado adoran, por otro lado comparten el Evangelio y por otro lado expresan la compasión a los perdidos, a los necesitados. Si tú quieres literalmente derrotar al enemigo, tienes que trabajar en un ataque combinado. No puedes quedarte solamente, yo recibí a Jesús. No vas a ver resultados. Las estadísticas muestran, Billy Graham decía que en sus campañas gastaban miles de dólares. Y mucha gente se reunía y pasaban adelante, 1 millón de personas aceptando a Jesús. Pero el 5% de ellos permanecía en la iglesia. Pero de ese 5%, los reales que permanecían era un 15%. Es decir, de 1 millón de personas, un 5% son 500 personas. No, menos, 50. ¿Verdad? Estoy bien, ¿no? Me perdí con el número. No, 500. Ya, pero ayúdenme ustedes. ¿Ya? Pero lo real, escúchame lo siguiente, es que ese 15% permanece porque ese 15% se metieron en los discipulados. Buscaron ayuda y orientación personal para resolver problemas conflictivos en su vida. Comenzaron a seguir a Jesús. Participaban de la adoración y se involucraron en el servicio. Esa es la realidad. Entonces hay un porcentaje de personas que vienen el día domingo, pero que no les pasa nada en la semana significativo con Dios. Puro ataque. Están como Dinamita Show. Combos vienen. ¿En qué momento golpeas? Pero no puedes golpear si no te preparas para golpear. Otra forma de ataque es atraer al enemigo y cuando se acerque lo atacas, es decir, simulas debilidad. Otra forma de ataque es el ataque directo de un golpe. Otra forma de ataque es ataque directo progresivo. Es decir, si estás planeando atacar y tu enemigo cae, correr sobre él y cortar la cabeza como hizo David. Porque no bastó una piedra. La piedra lo golpeó y lo tumbó, pero David corrió hacia él, tomó la espada y le cortó la cabeza. ¡Wow! Bravo, David. Cuando tú decides servir a Jesús y al reino, lo más probable es que vas a experimentar malas noticias, alguna situación complicada, algo adverso va a aparecer. ¿Por qué? Porque parte del ataque del enemigo es que tú tomaste una decisión, pero él quiere debilitar tu decisión. Por eso se habla acerca de que cuando tú te conviertes, las personas experimentan el primer amor y piensan que es un sentimiento muy profundo, como que te enamora de Dios y de pronto como que piensan que eso se desaparece. No, la razón por la cual el primer amor se desaparece es porque tú comienzas a distanciarte, a alejarte de Dios. El primer amor significa que tú siempre pones a Jesús primer amor en tu vida. No importa lo que me ocurra, no importa lo que suceda, Él seguirá siendo mi primer amor. Entonces, debes estar consciente que el enemigo va a buscar un blanco fácil. Un blanco fácil para el enemigo puede ser que te echaron del trabajo, un blanco fácil que te fue mal en un certamen, un blanco fácil puede ser que alguna situación pasó con una amiga, un amigo, un novio, una novia. Un blanco fácil es que a lo mejor uno de tus hijos se está enfermando. Un blanco fácil puede ser tú, porque te ofendieron y te importa tanto que le das tanta connotación y conizas tanto eso que te llenas de amargura, de enojo. Para que no sea blanco fácil, bájate un poquito del pony, ¿ya? Y mírate a ti mismo y di, ¿sabes qué? Esta persona es tan imperfecta como yo, la perdono. Amén. Otra forma de ataque es la inmovilización.
es un ataque a tu cabeza, a tus manos para atarte. Las personas pueden estar literalmente con miedo a los hombres, miedo a enfermar, miedo al futuro, miedo a intentar algo nuevo, miedo a intentarlo de nuevo. No solamente un miedo a intentar algo nuevo, sino miedo a intentarlo de nuevo. ¡Wow! Derek Prince, ¿has leído de Derek Prince? Él es un guerrero de Dios, un hombre que ministró mucho a la iglesia. Dice lo siguiente: nunca le des la espalda al diablo, porque si lo haces, le estás dando una oportunidad de herirte en un lugar desprotegido. En otras palabras, dice, nunca te rindas, nunca te des por vencido, nunca digas ya basta, no lo puedo soportar, ya no puedo más. Decir esto es darle tu espalda desprotegida al diablo. Y puedes tener la certeza de que él se aprovechará de esta oportunidad para herirte con fuerza. Wow. Wow. Están todos así, wow. Me quedan 5 minutos. Gracias, Señor. Señor, oramos por esos 5 minutos. Multiplica estos 5 minutos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Quién me da los 5 minutos? Cuando nosotros estamos en el campo de batalla, siempre hay misiones. Y, por ejemplo, una misión es patrullaje. Eso significa básicamente reconocimiento y lo que es como leer el ambiente, discernir, entender qué está pasando en el campo espiritual. Y eso te va a llevar a tomar notas. Tienes que saber qué está operando en el sistema, cuáles son las influencias, cuáles son los canales de entrada. ¿Qué portón está usando el diablo? ¿Está usando la carne? ¿Está usando una relación? ¿Está usando el dinero? Tienes que distinguir. Eso tiene que ver con patrullaje. Hace unos días hablé con una familia, que no son de acá, por cierto, ¿ya? Pero ellos casados 13 años y se han separado 4 veces y por un periodo de tiempo similar. Después vuelven y se reconcilian. Pero ellos nunca habían hecho cuenta de cómo se habían separado y por qué se habían separado, y tampoco nunca habían caído en cuenta que el tiempo de separación era exactamente el mismo. Entonces hicimos como una especie de línea de tiempo donde empezamos a revisar esto y se dieron cuenta que hay un patrón. Ese patrón está establecido. ¿Dónde? En su carne. ¿Pero dónde lo viven ellos? En su alma. Entonces, como eso se vive en la carne y la carne está tan mezclada con el alma, se acusaban el uno al otro, se culpaban el uno al otro. Y es un ciclo tóxico que nunca para. Entonces ese día lograron identificar que ese patrón es carne. Que la carne no cambia, que la carne no mejora, que la carne resiste, que la carne es independiente, que la carne se opone, que la carne trabaja en contra de la familia. Cuando cayeron en cuenta en eso, yo vi por la pantalla sus rostros estaban emocionados. Porque se dieron cuenta que estaban literalmente cautivos a nivel del alma con el pensamiento de que todo lo que les pasaba era originado por ellos. Sí, hay participación en lo que están haciendo, pero el control lo tiene la carne. Wow. Entonces eso se llama patrullaje, cartografía, para identificar de alguna manera esos lugares en tu vida, esos lugares en la ciudad que tienen control de fuerzas espirituales o que tienen control de la carne. Necesitas ver con los ojos de Dios tu vida, tu ciudad, tu familia. Si quieres ver cambio, necesitas ver tus ojos con la compasión de Dios. Dejar de acusarte, de condenarte, de culparte. Porque Dios quiere trabajar en tu sanidad, pero para trabajar en tu sanidad Dios va a usar el amor, no la ira del hombre. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú estás airado, estás enojado, estás amargado, estás en el campo del enemigo. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Ira, enojo, amargura. Amargura es que estás en el sitio del diablo.
I love you. La Ceci me dijo, no digas eso. I love you, amor. Le dije, no, si eso lo digo para ti. Ok. Entonces tenemos patrullaje y cartografía, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es buscar y destruir objetivos del diablo. Por ejemplo, a veces en una ciudad puede ser un negocio del mal, un negocio que perpetúa el mal, que promueve el mal, y podemos orar de esta forma, para que caiga fuego del cielo. No, no es la forma. Lo que tenemos que hacer es orar para que se convierta el dueño de ese negocio. Orar para que Dios salve el corazón de ese hombre. Por ejemplo, John Newton escribió una canción que se llama Sublime Gracia. ¿Han escuchado esa canción? Pónganme la música que se las canto al tiro. Él fue un capitán de barcos de esclavos que más tarde se convirtió en un inversionista en el comercio de esclavos. Pero posteriormente a su conversión, él trabajó para eliminar la esclavitud. ¿Quién hizo eso? Jesús. Otra forma de misión es la emboscada. La emboscada implica que te ocultas y haces un ataque de sorpresa al enemigo. Es decir, actúas repentinamente. Otra forma es la redada. Tomas por sorpresa al enemigo. El enemigo pone atención a tus planes para evitar que avances. El enemigo ataca para que regreses a tu lugar seguro. El enemigo puede convertir a una persona o negocio de tu familia en un blanco fácil. Es decir, tomas la decisión de servir a Jesús, de avanzar, pero te pasa una situación en particular y te hace retroceder. El asedio. El asedio es un ataque sostenido contra el enemigo acampado. El asedio se gana orando, vigilando, ayunando. La Biblia habla acerca de que nosotros vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Se lo dijo Dios a Abraham. Pero también Jesús, que es superior a Abraham, dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es exactamente el mismo mensaje. Así es que las puertas del infierno están cerradas. Pero ¿qué hacemos? Las bombardeamos, las invadimos, las abrimos en el nombre de Jesús. Las puertas del cielo están abiertas. No tiene que ver con clamar a Dios como para que Dios envíe bendición. No, Dios dice, mis puertas están abiertas, puedes entrar al cielo y traer bendición. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, porque el reino está abierto. Pero a veces los cristianos se desgastan tratando de abrir el cielo, pensando que el cielo está cerrado. No, lo que está cerrado son las puertas del infierno. Wow. Si nosotros queremos un avivamiento, ¿cuántos quieren un avivamiento en la ciudad de Concepción y en Chile? Si queremos un avivamiento, tenemos que entender que las tinieblas van a retroceder, pero debemos mantener, edificar y construir el reino de Dios. La frase de una película, retroceder nunca, rendirse jamás. Tienes que moverte en modo ofensivo y no defensivo. Y estoy casi terminando. Denme unos minutitos, por favor, para terminar la idea. Cuando Jesús entró al desierto, entró al campo de batalla, entró al campo del enemigo, entró literalmente al territorio enemigo. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. En ese lugar fue tentado. Jesús oró al Padre para que fuese librado de muerte prematura. Eso quiere decir básicamente que nosotros cuando estamos en el campo de batalla o estamos entrando al campo de batalla, necesitamos orar a Dios para que Él nos libre de muerte prematura. ¿Qué significa eso? Que yo estoy aquí para cumplir mi propósito. No hay nada que me va a impedir cumplir mi propósito. Y para eso oro a Dios para no morir de muerte prematura. Muerte prematura significa vivir sin propósito. Morir antes de tiempo. Morir sin haber cumplido tu propósito. Jesús invadió al enemigo en el desierto. El enemigo usó la tentación porque la tentación es la puerta de entrada para la muerte. Tentación, pecado y muerte. Entonces Jesús fue tentado por el diablo. La tentación no vino de adentro, sino de afuera. El objetivo de la tentación es que Jesús pecara y que el pecado literalmente se convirtiera en una esclavitud o cautiverio
para él. Y ya no sería el postrer Adán, no sería el último Adán, no sería el hombre perfecto que se necesitaba para que muriera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la tentación, tú vas a ver que el diablo te va a tentar con aquellas cosas que te gustan para que tú accedas y cometas excesos, para que actúes independiente o autosuficiente. Así es que cuando estás tentado, ya estás bajo ataque. Y si no eres consciente de la tentación, vas a estar a un paso del pecado y a un paso de la muerte. Y ese es el problema que tenemos con los cristianos. Los cristianos juegan con la tentación, juegan al límite. Si tú sabes que estás a la orilla de un barranco y el barranco tiene 150 metros en caída libre, ¿qué harías? ¿Permanecerías en la orilla del barranco o te alejas del barranco? ¿Qué sería el sentido común? Pues bien, casi la mayoría de los cristianos trabajan al límite. Saben que se van a caer, pero están ahí. Así es que tienes que considerar esto. El enemigo se aleja y el enemigo trabaja a través de los fariseos, también trabajó a través de Pedro para desviar a Jesús. El enemigo no necesariamente hace ataques directos, pero a veces utiliza personas para atacar. Por ejemplo, hay personas que te van a hacer reaccionar de cierta forma. El enemigo siempre está vigilando cuál es tu punto, cuál es el botón fácil. Entonces él lo que va a buscar es dónde y cómo atacarte. Es por esa razón que tienes que vivir tu vida como que si siempre estuvieras siendo vigilado. Hay personas con las que te juntas que son groseras y caes en palabras necias y estúpidas. Personas que de alguna manera son conducentes al ego y te suben el ego y quieres de alguna manera ser como ellos. Personas codiciosas, personas que practican excesos, personas que son altaneras a nivel de ira, personas que te miran con inferioridad, personas que te miran con superioridad. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de mí que el que debe tener. Y cada uno piense de sí con cordura. Ni más alto ni más bajo, sino como Dios te ve. Pero en las relaciones pasa eso. Entonces el enemigo lo que hace es buscar desanimarte, desviarte, un despropósito, desolarte y destruirte. ¿Cuál es la idea? La idea es que te canses, te agotes y que la ira, el enojo, la amargura trabajan en ti. Ya. Para que entiendan cómo trabaja el enemigo. Una vez le preguntaron a la esposa de Billy Graham si había pensado en el divorcio alguna vez. Y ella dijo que no. Qué mujer más santa, ¿no? Pero ¿sabes lo que dijo? No he pensado en el divorcio, pero sí he pensado en el asesinato. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ataca a la familia. La mejor arma del enemigo es la familia. Relaciones que te importan o cuando te das importancia. Entonces comienzas a hablar del goteo, a creer ese goteo y a vivir de acuerdo a ese goteo. Es una gota que te lleva poco a poco, paso a paso, hasta que te sientas vencido, derrotado y destruido. El enemigo no ataca tus debilidades de inmediato, permitirá que esto trabaje en ti como siembra y cosecha. Tentación, pecado, mal hábito, hasta que no sepas cómo regresar. Eso es lo que hace el enemigo, ideando una mejor forma de atacarte para darte un golpe mortal. Por otro lado, Dios lo que hace es que retiene al enemigo para que te hagas consciente, te vuelvas más fuerte, estés mejor preparado para presentar defensa y atacar de manera asertiva. El enemigo es un rival derrotado, pero necesitas levantarte como hijo de Dios para destruir sus obras, porque su principal obra es el engaño. La Biblia lo describe como la serpiente astuta, y la astucia tiene que ver con la capacidad de torcer tu mente.
Y con esto termino. Primera de Juan capítulo 2. A ustedes, los mayores, les escribo, porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también, porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. En todo el proceso, en el campo de batalla, vamos a cometer errores. Sin embargo, Dios es más grande que tus errores. El peor error que puedes cometer es no corregir tus errores. Vuelvo a repetir. Dios es más grande que tus errores. Vas a cometer errores, pero el peor error en tu vida que puedes cometer es no corregir tus errores. Porque el justo se cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Si cometes uno o varios errores en tu vida, ten la certeza de que el Señor quiere que te levantes y que vuelvas al camino. ¡Wow! Pónganse de pie, por favor. De 1 a 10. De 1 a 10. ¿A cuántos Dios le habló? ¿A cuántos les hace sentido? 9, 10. ¿10? Ok. ¿Cuántos de los que levantaron sus manos y les hace sentido este mensaje están dispuestos a dar un paso al frente, ponerse en esta línea y decirle, Señor, prepárame para estar en el campo de batalla? Prepárame para estar en el frente de batalla. Prepárame para ganar. Quiero aprender a ganar en lo secreto. Quiero aprender a ganar en lo privado para que tu recompensa se vea en público. Quiero aprender a desarrollar mi vida contigo. Quiero aprender a desarrollar mi fe. Quiero aprender a crecer en Cristo. Quiero aprender a ver a Jesús. Jesús dijo que debíamos orar en privado para poder experimentar recompensa en público. La recompensa en público viene de tu tiempo privado. ¿Cuántos de ustedes están listos para reconectarse con Dios, para reconciliarse con Dios, para recomenzar de nuevo? Y decirle, Señor, he sido un rebelde, he sido un porfiado, he hecho las cosas a mi manera, he sido independiente, autosuficiente, hago las cosas como yo quiero, pero yo hoy día me rindo a ti, someto mi vida a ti, porque tú has dicho, si me someto a ti, puedo resistir al diablo y el diablo va a huir de mí. ¿Cuántos de ustedes están listos para eso? Quiero invitarte a que pases adelante.